estamos. Muy bien, ahora sí. Les saludo Alberto Aponte. Bienvenidos a todos los alumnos o a todos los participantes de este curso en contrataciones públicas, en la cual vamos a tratar en esta primera sesión las contrataciones directas desarrolladas en el marco de la ley de las contrataciones públicas. Le decía que mi nombre es Alberto Aponte, soy especialista en contrataciones con más de 20 años en lo que es el abastecimiento público y especialista en contratación del Estado. Bueno, como tenemos poco tiempo, hay pocas horas para desarrollar estos temas, voy a iniciar esta sesión con lo que es contrataciones directas. Nilton Santos, buenas noches. Giancarlo Vega, buenas noches. Orlando Soto, buenas noches. Acá hay alguien que tiene iPhone. Patrick, buenas noches. Lorena, buenas noches. Son ocho participantes, ¿no? 8 participantes que están aquí. Pueden interrumpir ante cualquier ¿no? Con el esbelto. Ujú. Disculpen, me estaban preguntando aquí. Estoy en la oficina, todavía no salgo, pero así es que siempre un poco que hacen consultas. Muy bien, como les decía, vamos a ver las contrataciones directas. Las contrataciones directas aplican, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones. No es un procedimiento de selección, las contrataciones directas es un procedimiento de selección, pero el procedimiento de selección no se ejecuta, el procedimiento no se realiza, ¿no? Pareciera un poco contradictorio lo que la norma anterior lo denominaba como exoneración de procesos, ¿no? Exoneración de procesos. Ahora la nueva legislación la denomina contrataciones directas, ¿no? Porque efectivamente durante los actos preparatorios, ¿no? La entidad determina el proveedor con quien va a contratar. Entonces, ¿no hay procedimiento? No. ¿Se ejecutan los actos preparatorios? Sí, están obligadas las entidades a ejecutar el acto preparatorio. ¿Se ejecuta el contrato y se cumplen todas las formalidades establecidas en la normativa? Sí, también se ejecuta el contrato bajo las normativas. Pero aquí no se hace el procedimiento. Pero ustedes me dirán, profesor, pero en el CAC, sí, tienen que, ¿cómo se llama? Tiene que estar en el CAC la convocatoria. Sí, en el CAC se publica, pero no se, digamos, no se convoca el procedimiento de selección, se publica, nada más. ¿Por qué? Porque de antemano la entidad ya eligió con quién va a contratar, ya seleccionó con quién va a contratar. Por lo tanto, la publicación que se hace es una formalidad. ¿Por qué? Porque si no está publicado en el CAC, digamos, la entidad mañana cuando quiere ejecutar el contrato, ¿cómo lo va a ejecutar si no hay un contrato en el CAC de manera operativa? ¿Cómo va a poder pagar si no hay un contrato en el CAC? Es por ello, ¿no? Como se afecta a recursos, se involucra el presupuesto, tiene que publicarse en el CAC porque hay una interfase entre lo que es el CAC, que es la plataforma electrónica de contratación del Estado, con el CIAF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, donde la entidad, digamos, hace el pago, ¿no? Hacen los pagos. Entonces, si el CIAF no encuentra un contrato en el CAC, no va a poder habilitar los pagos. Entonces, es por ello que, digamos, se obliga a que esté publicado y siempre fue así, ¿eh? Siempre fue así, que el procedimiento de contratación directa, a pesar que no es un procedimiento de selección, debe estar publicado en el CAC. Y lo único que se hace en el CAC, valga la redundancia, lo único que aparece en el CAC es la adjudicación, porque no hay un procedimiento, no hay competencia, por si acaso, no hay competencia aquí. No hay evaluación de ofertas, nada. Simplemente es cumplimiento de los documentos que la entidad exige, ¿no? Nada más, cumplimiento de los documentos. Cumple con la entidad, cumple con la documentación y la entidad, digamos, adjudica, porque ni siquiera otorga la buena pro, porque no hay competencia. Adjudica. Si ustedes ven un cronograma, un calendario de una contratación directa, van a leer la palabra adjudicación, ¿no? No buena pro, ¿no? Muy bien.
Entonces, hecha esta pequeña introducción, vamos a, digamos, a desarrollar lo que es las contrataciones directas. La base legal de las contrataciones directas es la ley y el reglamento, ¿no? La ley y el reglamento de contrataciones del Estado. La ley 3225, ¿no? Que actualmente tenemos texto único ordenado, que está aprobado por el Decreto Supremo número 082-2019-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y su reglamento, ¿no? Y modificatorias del reglamento, en la cual está aprobada, la misma que está aprobada por el Decreto Supremo 344. Del año 2018-EF, este reglamento ha sido modificado, ¿no? El año pasado, del año 2020, el año 2021, ha sido modificado este reglamento, inclusive el año 2019. Hay normas modificatorias. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones para el empleo de la contratación directa? Ya. Pueden interrumpir, pueden levantar la mano y hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Y yo con gusto los atenderé. ¿Cuáles son las condiciones para el empleo de la contratación directa? ¿Cuál es el artículo que regula las contrataciones directas? Es muy importante identificar el articulado. En la ley de contrataciones es el artículo 27, ¿no? Si ustedes entran, revisan la ley de contrataciones, verán que en el artículo 27 van a encontrar las condiciones para el empleo de la contratación directa. Y además en el reglamento, ¿no? El artículo 100 y 101, ¿sí? Si no me equivoco, están, digamos, desarrollando también lo que es las contrataciones directas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el empleo de la contratación? Cuando hablo de condiciones para el empleo, básicamente me estoy refiriendo cuáles son los supuestos el cual aplica la contratación directa. La entidad tiene que definir de manera clara, objetiva, el supuesto o la condición para contratar directamente, porque si no está identificado, ese contrato que se suscribe mañana podría declararse nulo, según el artículo 44. Una, una del, Uno de los supuestos de nulidad del contrato es cuando no se aplica, ¿no? No aplica la contratación directa. Entonces, pero ¿cómo que no aplica? Claro, porque la entidad se equivoca y no identifica la contratación directa, como muchas veces ha sucedido. Tienen un contrato que están ejecutando, ¿no? A veces limpieza, vigilancia, ¿no? Básicamente son los contratos que han tenido muchos problemas. Y la entidad, teniendo un contrato que se acaba de suscribir y aparece en el CAC, la entidad, ¿no? A través de una contratación directa, convoca este procedimiento, o perdón, publica este procedimiento como desabastecimiento. Desabastecimiento del servicio de limpieza por 60 días. Oye, un momento, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Si tienes un contrato de limpieza que estás ejecutando, ¿cómo que estás desabastecido? Y estás publicando en el CAC, estás aprobando una contratación directa por 60 días, teniendo un contrato en curso. Entonces, ¿qué significa? Que pues posiblemente pues están convocando un procedimiento, digamos, o publicando el procedimiento para de repente pagar algún servicio de limpieza que han ejecutado sin tener un contrato. Y a veces han utilizado esta figura de la contratación directa, pero el OCE y la misma Contraloría General de la República, digamos, son los que supervisan, controlan, auditan esta contratación directa, entonces, y el OCE va a paralizar, dice, no, no aplica, este contrato es nulo. Y inmediatamente cierra el CAC y notifica al titular de la entidad, a la cual recomienda la nulidad del contrato, ¿no? Y recomienda, solicita que el contrato se declare nulo. Solicita porque han verificado que hay un contrato que se viene ejecutando, ¿no? Y esa información está en el CAC. Muy bien, entonces, una mala aplicación de la contratación directa, ¿no? Una mala identificación de la contratación directa, ese contrato que se podría suscribir, ¿no? Es un contrato nulo, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Contrataciones. La primera condición en la cual se pueden suscribir contratos, aplica la contratación directa, son contrataciones entre entidades. Vale decir, ¿quién tiene quién tiene la calificación de la entidad? La misma normativa de contratación pública, si mal no recuerdo, el artículo puede ser cuarto, ¿no? ¿Sí? En la cual desarrolla cuáles son las entidades, a qué entidades, digamos, se le denomina, a qué entidades públicas aplica el nombre de entidad, el calificativo de entidad, ¿no?
gobiernos autónomos que nacen en la Constitución, organismos del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, fondos, inclusive manejo de fondos, la policía, universidades. Entonces, hay una relación de quiénes son entidades, ¿no? Por ejemplo, Ministerio Público, que nace en la Constitución, Defensor del Pueblo, la Contraloría, que nace en la Constitución, el Tribunal Constitucional, que nace en la Constitución, ¿no? Que no son, pues, parte del gobierno central, ¿no? Un ministerio, ¿no? Eh, un órgano adscrito a un ministerio, un proyecto, un programa posiblemente, son entidades que son del gobierno central. Entonces, estas entidades pueden emplear esta condición o este supuesto de contratación directa entre entidades. ¿Cuál es la condición? Que la entidad que actúe como proveedor no debe ser empresa del Estado. A ver, en otras palabras, si necesitamos una publicidad, ¿podríamos contratar a Editora Perú? No, porque Editora Perú es una empresa del Estado y no podría aplicar, no aplica para este supuesto, ¿no? Editora Perú. Queremos combustible con Petroperú, entre entidades. No, no podemos, porque Petroperú es una empresa del Estado, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera condición, no contratar con una empresa del Estado. O realizar actividad empresarial de manera habitual, ¿no? Se considera por habitual la suscripción de más de 2 contratos en el objeto de la contratación en los últimos 12 meses, ¿no? En los últimos, no en el último año, sino en los últimos 12 meses. El último mes puede ser de abril del 2020, de junio de 2021 a junio de 2022, son los últimos meses. Si en esos últimos 12 meses es la entidad que hace la veces de proveedor ha contratado o ha ejecutado, ¿no? Servicios, obras, bienes, no podría, ¿no? No podría suscribir un contrato en el marco de la contratación directa porque ya la norma, digamos, lo califica como habitual, ¿no? Como habitual. Por lo tanto, para la norma ya realiza actividad empresarial. Por ejemplo, creo que ya ahora no es el caso, pero anteriormente la Universidad Nacional de Ingeniería eh, se reciba, digamos, ejecutaba obras, ¿no? Ejecutaba obras. Entonces, ¿cómo ejecutaba de obra? Con entidades, las entidades hacían una contratación directa, elegían a la UNI y la UNI ejecutaba la obra. Pero ya se había convertido, pues, en una actividad habitual de la UNI. Ya no calificaba, pero no se daban cuenta de esta restricción y contrataban a la UNI. Lógicamente, ese contrato debería haberse declarado nulo. Entonces, la condición es que no sea una empresa del Estado o que no haya realizado la entidad que hace como proveedor, por lo menos en los últimos 12 meses, ¿no? Contrataciones, por lo menos dos contratos en los últimos 12 meses. Situación de emergencia. Estamos saliendo o estamos dentro todavía de una situación de emergencia actualmente por COVID-19, ¿no? Ya tenemos más de 2 años en un supuesto de situación de emergencia, ¿no? Del año 2020, me parece, ¿cuándo fue? Febrero, marzo, se declaró la situación de emergencia y esta se ha venido prorrogando a través de estos últimos 2 años y en este momento, ¿no? Nos encontramos todavía en una situación de emergencia. ¿Cuándo se define que es situación de emergencia? Acontecimientos catastróficos ocasionados por naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que afectan a determinada comunidad. ¿Ya? Vamos a ver. Y luego voy a leer lo que es emergencia sanitaria declarado por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. La COVID-19 es una situación de emergencia sanitaria, ¿ya? Que ha sido declarado por el Ministerio de Salud, ¿cierto? El Ministerio de Salud declaró. Pero cuando se trata de emergencia sanitaria, la misma norma que declara esta emergencia sanitaria señala qué entidades están comprendidas dentro de esta emergencia sanitaria. En el caso que le estoy comentando, el Ministerio de Salud, ¿no? Y todo el sector salud, ¿no? Hospitales, todo establecimiento de salud, el salud, ¿no? Es salud,
y las fuerzas militares y policiales, la parte, lo que es las ejecutoras que manejan la parte de sanidad, ¿no? Sanidad de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares, la sanidad, porque ellos tienen, digamos, entidades en las cuales se dedican única y exclusivamente a ver la parte de sanidad. Entonces, estas entidades están dentro de la emergencia sanitaria. Me he pasado de acontecimiento catastrófico sanitaria, ¿no? Para el hecho de la COVID, para explicar un poco qué pasa con las otras entidades del Estado en la cual, que no están dentro de la emergencia sanitaria, ¿no? Como muy bien lo explicó el OCE en un instructivo que publicó, eh, el COVID fue declarado como un hecho catastrófico, ¿no? Como un hecho catastrófico. Entonces, todas las entidades que no estaban comprendidas dentro de la emergencia sanitaria, puede decir, Ministerio Público, Poder Judicial, la Contraloría, ¿no? El Defensor del Pueblo. Estas entidades durante la COVID-19, ¿no? Han hecho despliegue de personal, ¿no? La Contraloría ha tenido que ir, pues, a ver la entrega de canasta las, para la población más necesitada, ahí a ver si se estaban cumpliendo con las compras de las mascarillas, las compras con el uniforme en los hospitales, pero como verán, estas personas que trabajaban para la Defensoría del Pueblo, para la Contraloría, que han estado, digamos, de cerca haciendo las observaciones o las auditorías, han tenido que también ir con protección, ¿no? Con sus mandilones, con sus mascarillas, con sus guantes, con sus, digamos, para cubrir el cabello, con protección de los calzados. Entonces, con alcohol, ¿no? Alcohol gel, ¿no? Se dan cuenta, todo el mundo compraba alcohol en gel, alcohol líquido. Entonces, ¿cómo compraban dentro de la emergencia? ¿Cómo compraban estos bienes? En ese caso, estas entidades aplicaban situación de emergencia por acontecimiento catastrófico, no por emergencia sanitaria, porque la emergencia sanitaria solamente era de exclusividad del Ministerio de Salud, de E-Salud y de la sanidad de las fuerzas policiales y militares. Ellos nomás estaban dentro de la emergencia sanitaria. El resto de entidades podían comprar por situación de emergencia, pero invocando acontecimiento catastrófico, que así había sido declarado también la COVID-19, porque se trataba de una pandemia. Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, ¿no? Están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno y orden externo. Aquí básicamente pues aplican lo que es el sistema de defensa nacional, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, ¿no? Que en la cual ejecutan obras, ejecutan servicios, ejecutan bienes para poder proteger, ¿no? Y atender lo que es la defensa y la seguridad nacional, tanto de orden interno como de orden externo. Uno de los casos es, por ejemplo, el BRAE, ¿no? El BRAE aplica esta contratación por emergencia, el BRAE, porque ahí actualmente es una, digamos, una zona que se ha declarado por emergencia. Luego, situaciones que supongan grave peligro, posibilidad de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente. O sea, este es para prevenir, para prevenir. La norma inclusive se pone en el supuesto de que podría acontecer un hecho y había una negligencia y no se hizo. Por ejemplo, está lloviendo y sabemos pues que el río se va a salir. Es inminente que el río pues salga de su cauce e inunde la ciudad. Entonces, todavía pues no ha venido las grandes avenidas, pero sabemos que ya en la sierra central del Perú, ¿no? Si estamos en Lima, sabemos que podría ocurrir, ¿no? Esas, digamos, no controlar el cauce de los ríos. En este caso, la norma ha previsto, como está lloviendo, y esto va a provocar un embalse de las aguas del río Rima, entonces, para la municipalidad de Chaclacayo podría decir, ¿no? Vamos a comprar o ejecutar servicios, ¿no? O de repente hasta una obra posiblemente, para poder proteger, ¿no? A los pobladores que viven al margen o viven cerca, ¿no? Del cauce del río Rima. También para proteger
para poder, digamos, de manera anticipada, poder evitar un daño, un perjuicio a la población. Eso también aplica la situación de emergencia. En la situación de emergencia ha habido una modificación últimamente, ¿no? Bueno, del año pasado, perdón, del año 21, digo últimamente porque salió. Respecto, básicamente se trata por el tema de COVID, que salió, hubo una modificación, ¿no? Dice que el artículo el Decreto Supremo 162, ¿no? Hizo una extensión, digamos, a lo que es la situación de emergencia, ¿no? En la cual dice, se contrata bienes y servicios, en general consultoría y obras, porque, ¿no?, necesarios para prevenir los efectos del evento próximo, ¿no?, lo que va a suceder a futuro, como atender los requerimientos por el evento producido. En este caso, dice, no aplica los requisitos formales de la norma. A veces muchos confundimos, ¿no?, o muchos se confunde el desarrollo de la contratación por una situación de emergencia y desabastecimiento. ¿Entendido? Estamos en emergencia y vamos a hacer la indagación de mercado, porque como he dicho, los actos preparatorios se ejecutan, y vamos a identificar al proveedor con quien vamos a contratar. Identificamos, pedimos certificación presupuestal y algunos inclusive se atreven digamos, a publicar las bases e invitar al proveedor. Y estamos en situación de emergencia. Entonces, con esta modificación a la norma, ¿no?, se hace mucho más claro y, digamos, eh, y no deja ninguna interrogación respecto a cómo se debe ejecutar una contratación por situación de emergencia, en la medida que, por el mismo hecho que es una emergencia, la entidad contrata de manera inmediata, de manera inmediata. No está buscando el mejor precio, no está buscando al mejor proveedor, no está pidiendo ni siquiera presupuesto, porque tiene que entender la emergencia. El presupuesto vendrá después, se gestionará después, por el mismo hecho de una situación de emergencia. No, que el proveedor no tiene RNP. No interesa, no tenga RNP, porque estamos en una emergencia. Entonces, ante esa situación, ¿no?, queda claro que por la situación de emergencia, aquello que podemos prevenir ante un daño inminente, o para poder, digamos, disminuir el daño que se ha producido, contratamos de manera inmediata sin ninguna formalidad, ¿no?, para poder evitar el daño o disminuir el daño que se ha causado por ese, digamos, evento natural o evento producido por el hombre. Dentro de los 20 días hábiles se ha ampliado para la contratación directa el plazo de regularización, porque normalmente para cualquier situación de contratación directa son 10 días, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega del bien o a la primera entrega en el caso de un suministro de bienes o de su instalación del bien o puesta en funcionamiento del equipamiento que se necesita para la emergencia o del inicio de la prestación de servicio o el inicio de la ejecución de obra, la entidad regulariza la documentación que sustenta la contratación directa. 20 días. Entregaron el bien hoy día. Ya, a partir de mañana, ¿no?, se computa el plazo para poder regularizar la contratación directa. ¿Qué significa? Pedir la cotización o formalizar la cotización del proveedor que está atendiendo, ¿no? Hacer el informe de indagación de mercado o hacer el informe determinando el valor estimado o el valor referencial, según sea el caso. Pedir el presupuesto, aprobar el expediente de contratación y aprobar incluir en el plan, aprobar la contratación directa, incluir en el plan anual, publicarlo en el SEAS. Que presente los documentos, ¿no?, para poder perfeccionar el contrato. Entonces, se tiene 20 días para hacer todo eso. Entonces, no tratemos a las contrataciones directas y mucho menos la situación de emergencia como si fuera un proceso normal, ordinario. La regularización de la garantía puede emplearse inclusive por 10 días adicionales. ¿Por qué? Porque dentro de los 20 días ya debemos perfeccionar el contrato, inclusive debemos tener la garantía de firme cumplimiento si corresponde, ¿no?, solicitar. Si no presentó la garantía,
La norma ha previsto que se le puede otorgar 10 días adicionales, ¿no? Hábiles, adicionales para que el proveedor pueda presentar la garantía. Entonces, ¿por qué? Por la flexibilidad que existe en una contratación directa por emergencia. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta. Estoy viendo que el decreto supremo del tema de emergencia es del 2021, Sí, pero la emergencia de acuerdo al COVID se inicia en el 2020. ¿Cuál sería esa, claro. esa normatividad que declara el tema de emergencia, no? Es el decreto supremo 44. No, el decreto supremo 7 del MINSA y el 44 de PCM del año 2019, ¿no? Cuando tenés la emergencia. Esta 162 que le estoy mencionando, el año 21, se refiere a normas que se han dado para flexibilizar, para dar mayor beneficio en la regularización de lo que es las contrataciones por emergencia. No es que sea una norma que se aplicó para la emergencia del COVID, sino es una norma que flexibiliza, ¿no? La regularización para poder ejecutar las contrataciones por emergencia, ¿no? ¿Correcto? Claro. Sí, sí, lo que pasa es que recuerde que cuando se inicia también el tema del COVID se da el tema de la emergencia y también se solicita ahí, si no me equivoco, no recuerdo ahorita la norma, donde se hacen las contrataciones para poderlas después regularizar Ahí, por el mismo estado de emergencia. claro, Esa, para la emergencia sanitaria se estableció 30 días para poder regularizar. claro, 30 días. esa es la norma que estaba, si la tiene, si la tiene Claro. en la mano, si lo puede. Ya, déjeme buscarlo, yo les comparto. Claro, había 30 días. Y esa norma todavía aplica porque no se ha derogado, ¿no? No se ha derogado. Claro, claro, claro. Lo que pasa Emergencia, es que tengo emergencia un tema de. sanitaria. ¿Ah? Por emergencia sanitaria. Claro, así es, así es. Ujú. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Desabastecimiento. Contrataciones por desabastecimiento, ¿no? En este caso, se configura la ausencia de un determinado bien, servicio en general o consultoría. Desabastecimiento no aplica para obras, ¿ya? Debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria, imprevisible, que no se ha podido prever, ¿no? Si se pudo prever, ya no podría calificar en la situación de desabastecimiento, ¿no? Es un hecho extraordinario. Tenemos el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza. El servicio de limpieza, para ser mucho más, como estamos en un poco de que podría suceder, desabastecimiento, ¿no? Muy bien. Hemos convocado el servicio de limpieza, el concurso público, y estamos ejecutando también el servicio de limpieza, y terminó el servicio, ejecutamos un complementario, ¿no? El 30% del contrato original, a puertas de terminar el contrato complementario, ya estamos casi listos para suscribir el contrato y aparece un vicio de nulidad, por decir, ¿no? Un, Aparece un vicio de nulidad o de repente se apela a la buena pro, ¿no? Del concurso público convocado y se eleva al tribunal esa apelación para resolver y el tribunal pues identifica un vicio de nulidad y anula el procedimiento. Y este procedimiento vuelve a la etapa de la convocatoria, o sea, a foja cero. ¿Era previsible que esa nulidad del procedimiento convocado se diera? No, nadie pues está, digamos, de manera dolosa, va a decir, este proceso lo estoy convocando para declararlo nulo, ¿no? Por ahí apareció, nadie se percató y hubo un vicio que el Tribunal de Contrataciones cree pues que debe traer consigo la nulidad y anula el procedimiento. Entonces, eh, se acabó el contrato complementario y la entidad se quedó desabastecida del servicio de limpieza. Correcto, se quedó desabastecida. ¿Es un hecho extraordinario? Sí. Imprevisible también, pues porque nadie había previsto que haya una nulidad. Nadie estaba previsto que haya una nulidad. O de repente el contrato se estuvo ejecutando, ¿no? Se suscribió el contrato de este procedimiento de selección, se suscribió el contrato, hacen la fiscalización posterior y verifican, pues, que hay documentación que fraguada, adulterada, que no es válida, que ha sido, digamos, adulterada, falso el documento.
Imagínense, ¿no? Todos los documentos en los cuales se acredita la experiencia del postor son documentos falsos, contratos falsos, facturas falsas, conformidades falsas. Toda la experiencia que acreditó es falsa. La entidad va a declarar nulidad de ese contrato. Muy bien. Al declarar nulidad, no se está ante una situación de desabastecimiento del servicio de limpieza en ese caso, porque nadie había previsto, nadie estaba, digamos, había, digamos, calculado, si quiere decir de alguna manera, que ese contrato se va a declarar nulo. La entidad, al contrario, es su intención, ¿no? Ejecutar ese servicio de limpieza, pero lamentablemente se encuentra ante un proveedor que no es honesto y se declara la nulidad. Ahí aparece el desabastecimiento, ¿no? Ahí aparece el desabastecimiento. Muy bien. Entonces, este desabastecimiento debe comprometer la continuidad de la función de la entidad, las operaciones de la entidad, ¿no? Imagínense un hospital sin servicio de limpieza. Imposible que continúe con sus funciones. Un hospital, ¿no? Hasta misma una entidad, la oficina administrativa de una entidad, y mucho menos si estamos pues, en una emergencia sanitaria, ¿no? Que no tengamos el servicio de limpieza. Sería, pues, eh, sería de mucho riesgo, ¿no? De mucho riesgo que no se cuente con este servicio. Muy bien. Otra situación que se tiene que considerar. No podemos declarar el desabastecimiento de un bien, de un servicio que no se cuenta, ¿no? Muchas entidades hacen eso, ¿no? No tienen el bien, no tienen el equipamiento, no tienen el servicio, nunca lo tuvieron, y dice, situación de desabastecimiento. La entidad no puede estar desabastecida de un bien o de un servicio que nunca lo tuvo. Cae en desabastecimiento de algo que sí tiene, que sí viene ejecutando, que es parte de las prestaciones que la entidad viene recibiendo de ciertos proveedores. Pero si nunca obtuvo esa prestación, nunca lo tuvo, ¿cómo va a incurrir en desabastecimiento? Ese es otro de los hechos, digamos, que incurren, que las entidades convocan contratación directa por desabastecimiento por bienes y servicios que nunca lo tuvieron, ¿no? Desabastecimiento de vehículos, y nunca tuvieron vehículos. Van a comprar recién una flota de vehículos digamos, para la entidad, y lo compra por desabastecimiento de vehículos que nunca lo tuvieron. Entonces, ahí también hay un error que debemos corregir. Dice, dicha situación faculta a la entidad a contratar bienes, servicios en general consultoría solo por el tiempo y cantidad necesaria para resolver la situación. Muy bien. Eso es importante. No podemos contratar más allá de lo que se necesita. Igual pasa para la emergencia. Se debe contratar las prestaciones o se deben ejecutar las prestaciones lo justo y necesario para poder paliar esa situación de emergencia o para paliar ese desabastecimiento. Contratar más allá de lo necesario es una infracción a la normativa. Pues sí, ya, el servicio de limpieza, de desabastecimiento, ya lo contrato por todo el año. Oye, un momento. ¿Tú cuánto va a demorar tener el nuevo contrato? Ya, calculo pues 120 días. ¿Ya? Se declaró la nulidad del contrato, ha vuelto o durante el procedimiento de selección, el tribunal de contrataciones declaró la nulidad del procedimiento, volvió a foja cero, hay que hacer nuevamente el requerimiento, hay que hacer nuevamente la indagación de mercado, ya, carambas. En 4 meses ya tengo el nuevo contrato, un concurso público. Ya, pues 120 días se hace la contratación directa por desabastecimiento para lo justo y necesario. ¿Por qué 120 días? Porque en 120 días la entidad ya debe tener el contrato producto del procedimiento de selección que debe haber convocado. Igual sucede para la situación de emergencia. Cuando no corresponde realizar un procedimiento de selección posterior, se justifica en el informe o informes que contiene el sustento técnico legal de la contratación directa. Hay situaciones en la cual, por decir, necesito por emergencia acondicionar un inmueble para poder pues ahí implementar oficinas o un establecimiento de campaña para atender emergencia. Ya, con ese acondicionamiento voy a hacer todo.
voy a hacer todo, vamos a hacer todo, ¿no? O de repente necesito contratar extraordinariamente tanto galones de combustible para poder atender esta emergencia. Y ahí se acabó, compré todo, pues, es todo lo que yo necesito, no necesito más. Entonces, es por ello que la norma también se ha puesto en ese supuesto que comprando, digamos, cierta cantidad o ejecutando ciertas prestaciones, ¿no? Se justifica que no corresponde convocar un procedimiento de selección. Contrataciones de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, ¿no? Muy bien, en este caso, la norma también ha previsto que por un tema de secreto o secreto militar o un tema de orden interno, la entidad pueda contratar, ¿no? Estas contrataciones, estos bienes, estos servicios, inclusive obras, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? La policía, las fuerzas militares, tienen que hacer su listado o los bienes que van, los bienes, servicios o obras que van a contratar, porque aquí también, por este supuesto, pueden ejecutar obras, ¿no es cierto? Pueden ejecutar obras. Quieren construir, ¿no? Un ambiente, ¿no? Militar en la cual van a guardar armamento pues, que se ha comprado secreto, ¿no? O de repente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Es- un aeropuerto subterráneo, ¿no? No sé si estoy alucinando demasiado, pero esa es una instalación, ¿no? Es una construcción, la ejecución de una obra. Entonces, podría darse, ¿no? Entonces, estas contrataciones son aprobadas previamente por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, la entidad que, la entidad es, estas entidades que están involucradas dentro de este supuesto, no es que se les ocurre contratar y lo sacan por contrataciones. Vamos a comprar tanques, ya. Y muy bien, compran el tanque por contratación directa, secreto militar, y no pasa nada. No, hay todo un procedimiento previo, ¿no? Hay todo un procedimiento previo. Entonces, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? Y refrendado por el sector correspondiente. Puede ser el sector interior, puede ser el sector defensa, o puede ser también la misma presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Podría ser. Esta contratación, este supuesto, no es aplicable, ¿no? Para las contrataciones de bienes y servicios en general, consultorías u obras de carácter administrativo u operativo para el funcionamiento de la Fuerza Armada PNP y organismo del sistema de inteligencia. Claro. Es decir, por secreto voy a comprar papel, por secreto voy a hacer el acondicionamiento de las oficinas del Pentagonito, por secreto militar vamos a hacer el auditorio de donde funciona el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. No, pues son actividades de índole administrativo. Por secreto vamos a contratar el servicio de transporte para poder trasladar a los generales que vienen de otros países para la reunión, encuentro de generales en el marco de tal convenio. No, pues eso no es secreto, ¿no? Son actividades de índole administrativa. Y esas actividades no aplican dentro de este supuesto. La opinión favorable de la Contraloría General se sustenta en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la lista aprobada por el Consejo de Ministros y se emite entre los 7 días hábiles de presentar la solicitud. Cuando se trata de contrataciones bajo este supuesto de secreto, secreto militar o por razones de orden interno, tiene que tener la aprobación o la autorización de la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General, una vez que es aprobado en el listado de la presidencia del Consejo de Ministros, pasa a la Contraloría y la Contraloría tiene 7 días para autorizar esta contratación que es por secreto. Entonces, tiene varios filtros, no es que se contrata de manera, digamos, tan sencilla, sino es una contratación que está supervisada tanto por la presidencia del Consejo de Ministros, al incluirla en el listado o autorizarla previamente, y luego, ¿no? Y luego por
la Contraloría General de la República. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Proveedor único. Esta es una contratación que a veces incurren en error los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué digo que concurren en error? Porque este supuesto de proveedor único debe ser identificado en el mercado nacional, ¿no? En el mercado nacional. El proveedor único debe estar en territorio nacional, el único en el territorio nacional que puede atender, el único proveedor. Pero a veces los gobiernos locales y los gobiernos regionales no encuentran en su región, ¿no?, más de 2 proveedores y dicen, en mi región, esta empresa es proveedor único y voy a contratar de manera directa por la causal de proveedor único. Oye, un momento, si entras al SEACE, ¿no?, vamos a suponer que el proveedor es la región Arequipa, ¿no? Y encuentra en la región Arequipa un solo proveedor. Oye, pero un momento, mira, tú ves en el SEACE, en Lima hay otro proveedor, en Iquito también hay otro proveedor. Por lo menos en el SEACE estás identificando 3 proveedores, no solamente de Arequipa. Por lo tanto, no cabría la figura de proveedor único, porque la norma exige de manera clara, precisa, que el proveedor único debe ser en territorio nacional, no en territorio regional, no en territorio local. Por lo tanto, esa contratación estaría mal aplicada. Ese supuesto, perdón, estaría mal aplicado. Y si se suscribe un contrato, ¿no?, ese contrato también sería nulo. Entonces, es muy importante que la entidad identifique el supuesto de contratación, determine, ¿no?, de manera clara que no hay un error para que mañana, ¿no?, ya sea la Contraloría o también el mismo OCE, soliciten la declaración del contrato en el supuesto que se suscriba. O de repente ni siquiera lo identifican con proveedor único, cuando publican, inmediatamente el SEACE tiene la facultad, ¿no?, de que digamos, la plataforma ya no continúe, cierran la plataforma, para que no continúe la entidad, ¿no?, publicando un contrato que después no se va a poder ejecutar. Y si lo suscribe, ¿no?, y hemos dicho que ese contrato es nulo. Servicios personalísimos, ¿no? Servicios personalísimos. Este supuesto, ¿no?, aplica cuando se trata de servicios especializados, altamente especializados. Y no solamente especialidad, también experiencia, como por ejemplo, ¿no?, servicios altamente especializados para profesionales, cierta profesión, artísticos, científicos, tecnológicos, ¿no?, que única y exclusivamente son brindadas por persona natural. Aquí no se puede contar una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es sobre la persona natural. Es servicios intuito persona, ¿no?, en latín. Servicios personalísimos, solamente la persona, ¿no? Una pintura, el mejor pintor de la ciudad o del país, ¿no? Una escultura, al mejor escultor del país, ¿no? La composición de un himno, al mejor músico o compositor, qué sé yo, que tenga especialidad y que tenga experiencia, que sea altamente calificado, ¿no? O vamos a contratar a una persona para que nos haga queremos un invento, algo que no existe, ¿no? Contrataremos pues a algún científico, ¿no? Alguna persona que tenga un avanzado conocimiento tecnológico en la materia, ¿correcto? Podríamos contratar. Entonces, servicio personalísimo. Este servicio personalísimo no se acepta la subcontratación. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, es a la persona que estamos eligiendo quien debe ejecutar. Por lo tanto, pues mañana mal, ¿no?, mal haríamos en que una vez que hemos contratado con la persona, luego decía, oye, por si acaso voy a subcontratar, ¿no? Porque la subcontratación es una figura que aplica en la ejecución contractual. Y decía, mi alumno va a ejecutar la escultura, él va a terminar la escultura. Mi alumno va a terminar la composición del himno, o de la música, o de la letra, ¿no? No, ahí está prohibido la subcontratación. Muy bien.
Las personas naturales, como hemos dicho, deben ser altamente especializados, ¿no? Que permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual. Debe tener experiencia reconocida en la prestación del objeto de la contratación, ¿no? Entonces, el servicio personalísimo se configuran estas dos condiciones: especialidad, calificación y experiencia. Siguiente. Servicios de publicidad para el Estado, ¿no? Este servicio de publicidad por fin lo han identificado ya como publicidad, ¿no? Porque publicidad estuvo como proveedor único, publicidad estaba como servicio personalísimos, la publicidad también ha estado, no sé, ya no recuerdo en qué otro supuesto estuvo la publicidad. Y por fin con esta nueva norma, ¿no? Con la norma actual, ¿no? La vigente, se identificó ya como el servicio de publicidad como un supuesto para contratar de manera directa, ¿no? Publicidad. La publicidad puede ser en radio, puede ser en televisión, puede ser en un medio escrito, puede ser en una página web, ¿no? Ahora la publicidad, como las comunicaciones han avanzado en un, no sé, pues en un blog, puede ser en la página de de estas personas, de un influencer, ¿no? Puede ser, porque le interesa a la entidad la publicación por el público objetivo, ¿no? Al que necesita llegar, ¿cierto? En la publicidad, tiene que la entidad identificar, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el público objetivo en la cual quiere llegar con esa publicidad, ¿no? Para saber el horario, en el caso de la televisión, en el caso de la radio, ¿no? En el caso del periódico, ¿no? Vamos a publicar sobre la vacunación o sobre para evitar la proliferación del dengue, ¿no? Bueno, estamos en invierno, el dengue no tanto, pero en verano sí, ¿no? El dengue pues sale, digamos, hay más casos sobre dengue. Entonces, el Ministerio de Salud, una publicidad, ¿no? Va a contratar los servicios de publicidad para poder disminuir los casos de dengue, ¿no? En el Perú o en Lima, para no irnos tan lejos. En Lima, Cono Norte, donde se ve mucha, digamos, incidencia de casos de dengue en el verano, ¿no? ¿No? Muy bien. En la televisión tendría que ser un horario matutino, donde las mamás, pues, posiblemente estén haciendo sus quehaceres del hogar, ¿no? O en las oficinas y viendo algún programa, podría ser un programa de noticias, si se trata, pues, en oficina. Pero si normalmente va para la mamá de ama de casa, tendría, pues, que ser un horario, un canal, un horario de buen rating, ¿no? De buen rating, porque no va a ir, pues, a cualquier programa, porque se necesita llegar a la mayor cantidad del público objetivo, ¿correcto? En la radio igual también, ¿no? Tendrá que haberse un sondeo, cuál es, digamos, qué programa de una radio X, digamos, tiene mayor difusión, tiene mayor aceptación, y tendrá que ahí hacerse la publicidad. En el periódico, pues, esta publicidad, pues, no se le va a ocurrir al Estado, ¿no? Hacerla en Gestión, por ejemplo, en el diario Gestión, ¿no? Que es un periódico netamente empresarial, ¿no? Ahora, pues, en un diario mayor, pues, digamos, de popularidad, que tenga buen tiraje, que sea leído, ¿no? El público objetivo. ¿Por qué? Porque en los conos se concentra el dengue, ¿no? Nos tenemos a ver, en los conos, ¿qué periódico leen? Y tendrán, pues, cuál es la incidencia de mayor lectura de estos diarios, y ahí tendrán que publicar, ¿no? Y de repente en la página de internet también podrían, sin ningún problema. Entonces, hay ciertos requisitos y ciertas condiciones que el Estado tiene que evaluar antes de contratar el servicio de publicidad. Servicios de consultoría, distinto de la consultoría de obra, que son continuación y o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. Muy bien. Ustedes recordarán, no sé si han visto el tema de procedimiento de selección, que existe pues un procedimiento de consultores individuales, ¿no? Y este consultor individual es una persona natural
que va a ejecutar determinada consultoría. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad necesita un producto más de esa consultoría que se ejecutó hace 2 meses o hace 3 meses. ¿No? ¿Sí? Una consultoría individual, necesita un producto adicional, que es producto de esa consultoría, ¿no? Que está, está vinculada a esta consultoría que se ejecutó. En este caso, la norma ha señalado, ha previsto, pues, que es una consultoría, ¿no? Que son continuación o actualización del mismo producto que ejecutó hace un año, ¿no? Este producto, hoy hay mayor información, existen otras situaciones que amerita que ese producto que hace un año me entregaste sea actualizado. Y también se puede contratar bajo una contratación directa con el mismo proveedor, con el mismo contratista que ejecutó ese producto anteriormente en el marco de un servicio de consultoría. Aquí está. La contratación resulta necesaria a efecto de mantener el enfoque técnico de la consultoría original, siempre que hayan sido seleccionados conforme al procedimiento de selección individual de consultores. De consultores. No, hice un concurso público, no, no aplica. No aplica. Oye, sí, necesito esta consultoría que le hizo tal empresa. No, 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 no aplica. La condición es que sea un consultor individual, ¿no? En la cual vamos a actualizar o vamos a continuar del producto que nos entregó hace un tiempo atrás. Esta contratación se puede efectuar por una sola vez, no hay más. Siguiente. Contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, ¿no? Calza justo para universidades, para instituciones de investigación, ¿no? Por ejemplo, SENASA, por ejemplo, INIA, en cualquier universidad pública, ¿no? La empresa esta, el Instituto Nacional que está en Guarangán, como energía nuclear, ¿no? Donde es el doctor Montoya, creo que es el director, ¿no? El que es ministro actualmente de Cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos realizan, ¿no? Labores científicas, actividades científicas de investigación. Entonces, como son productos muy especializados, bienes muy especializados, la norma ha previsto esta situación y ha señalado, pues, que estos bienes, servicios en general, consultoría en general, con fines de investigación, experimentación, ¿no? INIA, SENASA, o desarrollo de carácter científico, tecnológico, vinculada con las funciones propias de de la entidad, que de acuerdo a la ley corresponde ejecutar, ¿no? Por eso le señalaba, pues, fines con de investigación. Por ejemplo, yo conozco SENASA, conozco LINIA, también podría ser, ¿cómo se llama además de las universidades, el que está aquí en Canadá, el tema de los sismos, ¿no? Donde el doctor Tavera, creo que Talavera es director, me parece. Entonces, el Instituto Geofísico, ¿no? Geofísico del Perú. Ahí está, también, de acuerdo a la norma digamos, de su constitución, ellos también laboran o hacen o tienen actividades de índole científico, ¿no? Muy bien. Entonces, todas estas entidades pueden contratar bienes, servicios en general, inclusive consultorías, para poder atender a alguna situación que pudieran tener en el marco propias de sus actividades de investigación o experimentación que de acuerdo a su ROF ellos deben ejecutar. Otro de los supuestos para contratar de manera directa es adquisición y arrendamiento de inmuebles, ¿no? Ya menos mal, este arrendamiento, adquisición y arrendamiento de inmueble, ha estado también dando vuelta por varios supuestos. Y por fin ya la norma dijo, arrendamiento de inmuebles, adquisición de inmuebles es una contratación directa, ¿no? Sin ningún problema. Aquí es un bien de primer uso, un bien inmueble de primer uso, o puede ser un bien inmueble usado, puede comprar la entidad, ¿no? O arrendar, ¿no? Arrendar. Inclusive la norma da la posibilidad de que en el marco de esta contratación directa se puede contratar, ¿no? Se puede contratar el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del predio. Yo te voy a arrendar tu inmueble y puedes ejecutar, ¿no?
el servicio de acondicionamiento y me lo entregas. Muy bien, contratamos, hace el servicio de acondicionamiento, se le paga el servicio de acondicionamiento y la entidad luego ocupa el inmueble, ¿no? Para no tener el problema, pues, dame el inmueble, voy a acondicionarlo y mientras lo acondiciono, pues no puedo ocuparlo porque estoy en acondicionamiento. Entonces, es lógico, ¿no?, que exista de por medio este servicio previo al uso del inmueble en el caso de arrendamiento. Servicios especializados de asesoría, ¿no? Servicio especializado de asesoría. También esta es una contratación directa que aplica, ¿no?, tanto para asesoría legal, contable, económica, para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores o ex servidores y miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que han, digamos, por actividades que han realizado en el ejercicio de sus funciones. Han sido demandados, han sido denunciados, o hay un proceso administrativo seguido con estos funcionarios, ¿no?, por actividades que han realizado en el marco de sus funciones. La norma ha establecido que en este caso, ¿no?, se puede contratar a estos profesionales para que ejerzan la defensa de estos servidores o funcionarios en cualquier proceso, ya sea arbitral, ya sea judicial o ya sea administrativo, ¿no? El funcionario, no, el servidor, de manera en general, quien lo solicite, la entidad paga este servicio, pero el funcionario se compromete que en el supuesto, ¿no?, le sea favorable la resolución, ya sea judicial o administrativa, tienen que devolver a la entidad el monto que se pagó, ¿no? El monto que pagó al profesional. Tienen que ellos que reintegrar. Entonces, este servicio aplica para los funcionarios y servidores que están inmersos en un proceso administrativo, penal, judicial. Muy bien. Siguiente. Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya continuidad de ejecución resulta urgente. Muy bien. Aquí pues aplica lo que es la ejecución del saldo pendiente, ¿no? Ejecución del saldo pendiente. El contrato se ha resuelto o el contrato se ha declarado nulo y la entidad ese saldo necesita ejecutar, ¿no? Ese saldo necesita ejecutar. Entonces, en ese marco, la norma ha previsto, ¿no? Esta es una figura nueva dentro de la normativa vigente, que esa contratación que está pendiente de ejecutar del saldo pendiente, es necesario que se ejecute a través de una contratación directa. Previo paso del procedimiento establecido en el reglamento para ejecutar la contratación directa. ¿Cuál es ese procedimiento previo? Que la entidad actualice el saldo pendiente, ¿no? Que actualice ese saldo pendiente, el monto, el valor del saldo pendiente. Y luego invite a todos los postores que presentaron ofertas, invite para que ejecuten el saldo pendiente. Se le da un plazo de 5 días para que tenga su respuesta y si varios de ellos aceptan, ¿no? Varios de ellos aceptan, la entidad suscribirá el contrato de ese saldo pendiente con el postor que quedó en mejor lugar en orden de prelación, ¿no? Supongamos que se trate de un servicio, como en el caso de servicios, se califican a 2 postores, ¿no? Y el segundo postor presentó, ¿no?, su aceptación para ejecutar el saldo pendiente, la entidad ya no calificaría a ese postor y con ese postor, digamos, suscribiría el contrato. Pero supongamos que el postor que quedó en segundo lugar, ¿no?, para un servicio, no acepta, pero sí acepta el tercero, acepta el cuarto, acepta el quinto y acepta el sexto, por decir. La entidad debería suscribir el contrato con el tercero, porque es el mejor ubicado sin orden de prelación, pero a este tercero, la entidad tiene que calificarlo, porque su oferta no fue calificada. Si la oferta califica, la entidad, pues, perfeccionará el contrato con ese proveedor que quedó en tercer lugar. En el caso de obras, ¿no?, si se invita al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, por decir, si no acepta ni el segundo ni el tercero, acepta el cuarto, la entidad
debería suscribir con ese cuarto lugar, con el caso de obra se califica al postor que quedó en cuarto lugar, ¿no? En el caso de obra. Pero si no aceptan ninguno de ellos o no envían pues la carta de aceptación para ejecutarse lo pendiente, pero envía el quinto lugar, el sexto, el séptimo y el octavo, al quinto lugar la entidad previamente tiene que calificar la oferta para poder suscribir el contrato si se trata de una ejecución de obra o de una consultoría de obra, ¿no? Esa es la contratación de estado pendiente. En el caso que el contrato quedó nulo, ¿no? La entidad solo puede ejecutar la contratación directa, ¿no? Si la nulidad del contrato se ha dado, ¿no? Por contratar por un impedido, en el caso de nulidad, por contratar con un impedido o porque se transgredió el principio de presunción de veracidad. Vale decir que en el procedimiento, que durante el procedimiento o para el perfeccionamiento del contrato presentó documentación falta o documentación inexacta y la entidad ha anulado el contrato y el saldo pendiente se puede ejecutar. La nulidad por otras causales no se puede ejecutar el saldo pendiente, solamente por estos dos supuestos. Que se contrató con un impedido, de acuerdo al artículo 11 de la ley, o se habría transgredido el principio de presunción de veracidad. En ambos casos, tanto en la resolución como en la nulidad, el área usuaria deberá sustentar la urgencia de contratar el saldo pendiente, ¿no? Es otro de los requisitos. También podemos contratar de manera directa sin ir al procedimiento que les comentaba de elegir primero a los postores, de invitar a los postores que han participado en el procedimiento de selección, cuando fue el único postor, ¿no? El único postor. Supongamos fue un único postor o el único postor que fue calificado, ¿no? El resto no calificaron, lo descalificaron al resto de proveedores, la entidad ya no tiene a quién invitar, entonces ese procedimiento que les comentaba anteriormente ya no se ejecutaría y directamente aplicaría la contratación directa porque no se tiene postores a invitar. El saldo pendiente, digamos, se aplicaría directamente bajo la contratación directa en el caso de proveedor o postor único. Contratación de servicios de capacitación de interés institucional, ¿no? Esta contratación aplica, pues, o mejor dicho, aplica o se realiza, se ejecuta con instituciones acreditadas, ¿no? Conforme a la norma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el CINEACE, ¿no? Conforme a la norma del CINEACE, o por organismos internacionales especializados conforme al alineamiento establecidos por el sector educación. Por ejemplo, una universidad, pues, certificada por SUNEDO, certificada por el CINEACE, casi todas están, podrían brindar, ¿no? Esta capacitación. Si la capacitación es prestada por un organismo internacional, este tiene entre su finalidad u objeto, dentro de su constitución, dentro de sus funciones, prestar servicios de formación, capacitación o asistencia técnica. Caso contrario, no se podría contratar a este organismo internacional para que brinde el servicio de capacitación y se ejecute la contratación directa. Delegación de facultades en la contratación directa. En principio, la norma establece que las contrataciones directas, las facultades para las contrataciones directas es indelegable. El titular de la entidad, en principio, debe aprobar las contrataciones directas, pero hay excepción, ¿no? Como toda regla general, hay excepción para los siguientes supuestos de contratación directa, ¿no? Cuando se trata de proveedor único, en el caso de servicio de publicidad, adquisición de arrendamiento de inmuebles, servicios especializados para defensa, ¿no? Defensa legal de servidores y funcionarios, y cuando exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo, ¿no? Vale decir, cuando se necesite ejecutar el saldo pendiente de un contrato que fue resuelto o fue declarado nulo. En estos supuestos, el titular de la entidad puede delegar en cualquier funcionario de la entidad que aprueben la contratación directa. El resto de contrataciones son indelegables. Por ejemplo,
la emergencia, por ejemplo, entre entidades, por ejemplo, desabastecimiento. Secreto, ¿no? No se pueden delegar. Aprobación de la contratación directa. ¿Quién aprueba la contratación directa? Normalmente es el titular de la entidad, ¿no? Normalmente es el titular de la entidad. Aquí he puesto en azul porque esta es una modificación que se ha dado recién en el mes de febrero a la a la ley de contratación del Estado. Pero no es que no es que la ley ha sido modificada de manera expresa, ¿no? No ha salido una norma, modificación de la ley, ¿no? Sino es la ley 31.433 que modifica la ley orgánica de municipalidades y a la ley orgánica de los gobiernos regionales. Entonces, ha habido una serie de modificaciones y la disposición complementaria modificatoria de dicha ley, ¿no? Modifica la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Modifica. Hay algunas personas que no se han percatado de esta modificación que ha habido en la ley de contrataciones, pero hecha por otra ley, ¿no? Por otra ley que está referida, pues, ¿no? A los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. ¿Y qué dice esta modificación? Básicamente se refiere a la aprobación de la contratación directa, ¿no? A la modificación de la contratación directa, que modifica el artículo 27, el numeral 27.2 del artículo 27 de la ley. Dice que las contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular de la entidad. Hasta ahí, tal cual como está la norma anterior. Resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales, resolución de alcaldía en el caso de los gobiernos locales o mediante acuerdo del directorio según corresponda. ¿Cuál es la modificación aquí? Que antes de esta modificación, la aprobación de la contratación directa era aprobado por el Consejo Regional, ¿no? Por el Consejo Regional, en el caso del gobierno regional, o por el Consejo de Regidores. Regidores. Ahora la norma, ¿no? Está dando la facultad al gobernador regional para que a través de una resolución ejecutiva regional apruebe la contratación directa y al alcalde, mediante resolución de alcaldía, apruebe la contratación directa. Vale decir, ya el Consejo Regional ni el Consejo de Regidores local ya no tienen facultad para aprobar la contratación directa. Y esto es válido. ¿Por qué? Porque se ha visto que en la emergencia de reconstrucción con cambios se hicieron, ¿no? Servicios para poder, digamos, apaciguar los caudales de los ríos, ¿no? En la zona norte del Perú, para poder proteger las riberas de los ríos. Se han ejecutado, se ha desarenado los ríos, se ha hecho limpieza en los canales por emergencia, y esto lo conocí el alcalde muy bien, el gerente municipal, pero los regidores no tenían mucho conocimiento, no estaban tan interesados, si no estaban interesados, eh, simplemente había una negligencia por parte de ellos, y cuando han ido al Consejo de Regidores, estas prestaciones que se han ejecutado no han sido reconocidas, no han sido autorizadas, no han sido pagadas. Créame que yo tengo alumnos que trabajan en empresas y hasta ahora no han sido reconocidos las prestaciones que han ejecutado cuando hubo el problema de las lluvias, esta última lluvia que hubo pues en la zona norte del Perú, que dio lugar pues a que se cree pues este organismo que se llama reconstrucción con cambio, ¿no? Entonces, son ahora el gobernador regional como el alcalde tienen la facultad de aprobar las contrataciones directas, ¿no? Luego sigue en el acuerdo directorio, en el caso de empresa del Estado, ¿no? Ellos tienen la facultad. Y después el titular de la entidad. El titular de la entidad de cualquier entidad del sector del gobierno central, ¿no? Del gobierno central. Las contrataciones directas aprobada, dice, por el gobernador regional o el alcalde, se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo regional o consejo municipal. Esta disposición no alcanza aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable, ¿no? Muy bien. Entonces, el alcalde y el gobernador regional tienen la facultad, a partir de esta modificación, aprobar ellos directamente la contratación directa.
Procedimiento por la contratación directa, ¿no? La entidad debe efectuar la contratación directa mediante acciones inmediatas y debe invitar pues a un solo proveedor. No puede invitar dos proveedores para ejecutar porque ya habría pues competencia y posiblemente hasta puede impugnar, apelar y sería complicado, ¿no? Imagínense una contratación directa con dos ofertas, ¿no? Cuando se sabe que aquí no hay competencia. Lo único que hay que verificar es que este proveedor cumpla con las características y condiciones que se establecen en las bases. Aquí hay bases, pero no hay una base estándar aprobada por el OCE. El OCE hasta ahora no aprueba la base estándar para una contratación directa, solamente para un procedimiento de selección ordinario. La oferta la puede obtener la entidad por cualquier medio, mesa de parte virtual, mesa de parte presencial, por un correo institucional, no hay ningún problema. Se cumple con las actuaciones preparatorias, ¿no? Y la ejecución del contrato. La entidad no debe eximirse de exigir o de cumplir con estos requisitos de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento de contratación pública. En el caso de elegir la defensa de servidores y funcionarios, no se realiza indagación de mercado. ¿Por qué? Porque es el mismo servidor público o funcionario que elige al profesional que le va a hacer la defensa legal o la asistencia, la asesoría en el problema, digamos, que se encuentra incurso en el marco de la ejecución o el cumplimiento de sus funciones. El cumplimiento de los requisitos en la ley y reglamento son responsabilidad del titular de la entidad y de los funcionarios que intervengan en la decisión. Vale decir, si se aplica una mala contratación directa, es el titular y los funcionarios que han intervenido en la contratación directa. Aplicaron mal el proveedor único. El titular debe responder, el funcionario que la aprobó. Cuando no llegue a concretarse la elección del proveedor o suscripción del contrato, se deja sin efecto automáticamente la adjudicación efectuada. Porque puede ser, pues, que presentó su oferta y después no suscribe el contrato. No se llega a concretar o no se llega a perfeccionar el contrato. La norma dice que se deja sin efecto, debiendo la entidad continuar con las acciones que correspondan, ¿no? Inclusive le puede decir, tiene que notificar para que lo sancionen, porque no suscribió el contrato. Ese es un requisito. Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vía de regularización, es lo que lo comentaba inicialmente, ¿no? Hay muchas entidades que hacen el desabastecimiento para poder pagar, ¿no? Para poder pagar un servicio que se ejecutó sin haber tenido contrato o no haberse ejecutado el procedimiento de selección. En las contrataciones directas, no se aplican, perdón, dice, en las contrataciones directas no se aplican las contrataciones complementarias, ¿no? No hay contratación complementaria, pero sí hay adicionales, porque se trata del mismo contrato, ¿no? La norma sí autoriza la ejecución de prestaciones adicionales. En las contrataciones directas por desabastecimiento y emergencia, de ser necesario, se pueden ejecutar prestaciones adicionales. Previamente se debe requerir la emisión de un nuevo acuerdo o resolución que las apruebe. Aquí ya no sería acuerdo, sino resolución en el caso de gobierno regional o gobierno local. O perdón, sí, acuerdo, porque podría ser acuerdo de directorio, ¿no? Y la resolución aplica para el gobierno regional, para el gobierno local y para el gobierno central. Las resoluciones o acuerdo o los informes que lo sustenten, salvo las contrataciones de carácter de secreto militar o por razón de orden interno, deben mantenerse en reserva, el resto sí se publica en el SEACE dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión o adopción según corresponda. Este plazo de 10 días hábiles no aplica para las contrataciones por emergencia que hemos visto, de acuerdo a la modificación que hubo el año pasado, son 20 días hábiles. Y en el caso de emergencia sanitaria son 30 días hábiles. Muy bien. Y con esto hemos terminado, pues, de desarrollar lo que es las contrataciones directas. De mi parte, yo les agradezco el haber participado en esta sesión de contratación directa y espero pues que haya servido para que ustedes un poco amplíen sus conocimientos, ¿no? En esta figura de la contratación directa que se ejecuta, digamos, sin realizar el procedimiento de selección que corresponde. De mi parte, agradecerles su participación y me despido hasta la próxima clase, que me parece es el día miércoles, para ver otro tema en el marco de la ley de contratación del Estado. Muy buenas noches y agradecerle al coordinador, a la persona de la Red Nacional de Arbitraje que nos ha apoyado
¿no?, en esta sesión. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. A ustedes. Luego Buenas con noches. todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias, hasta luego.